Aquí, este es el hueso que yo les hablaba ahora, este es el esternón. Está conformado por hueso compacto y en la parte interna tiene hueso esponjoso, ¿sí? Se puede tomar muestras de tejido hematopoyético aspirado de médula ósea a nivel del esternón. ¿Listo? Aunque casi no se utiliza más el aspirado de médula ósea a nivel de la cresta iliaca. ¿Listo? Entonces, si usted ve acá, mire, este es el manubrio del esternón, este es el cuerpo, y esta porción que vemos acá se llama la apófisis efoides, con X, ¿cierto? Esta es la articulación manubrio esternal y esta es la articulación cifoesternal. ¿Listo? Ahora bien, mire que el esternón presenta unas escotaduras al lado y lado, ¿cierto? Donde se forman las articulaciones esternocostales, que se dan entre los cartílagos costales y las partes del esternón. ¿Listo? Ahora bien, el manubrio presenta acá otra escotadura, que es la escotadura para la articulación externo-clavicular, que es una articulación de tipo sinovial, ¿sí? Que genera movimientos. Y aquí también tenemos otra articulación tipo cartilaginosa, que es una sincondrosis de la primera costilla. Sabemos que las sincondrosis son articulaciones cartilaginosas de tipo temporal que posteriormente se pueden osificar. ¿Listo? Miren ustedes que aquí encontramos los cartílagos costales. Mírenlo, ahí están, ¿sí? Los cartílagos costales que le permiten cierta flexibilidad y cierto dinamismo a los movimientos de la reja costal. ¿Por qué la reja costal debe ser flexible, dinámica? Porque ella alberga a órganos que mantienen en continuo movimiento, que son los pulmones y el corazón, ¿cierto? Y está hecha precisamente también para proteger a esos órganos que encontramos dentro de la cavidad torácica, el corazón, en el mediastino medio, y en las cavidades pleurales pues vamos a encontrar los pulmones. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los cartílagos costales, que se articulan en la parte anterior con el esternón y forman la articulación externo-costal. Y aquí, entre el extremo anterior de la costilla y los cartílagos costales, se forma otro tipo de articulación, que es la articulación costocondral. La palabra condral hace referencia ¿a qué? A cartílago. Costocondral y externo-costal. Dos articulaciones en la parte anterior allí, más estas otras dos articulaciones que hay aquí en el esternón. Miren, ahí está. Y mire usted que nosotros encontramos en la parte posterior que las costillas, los 12 pares de costillas se articulan con las 12 vértebras torácicas, de T1 hasta T12. Y allá encontramos tres tipos de articulaciones. ¿Cuáles son? Encontramos la articulación costovertebral, que se da entre la costilla, entre la cabeza de la costilla y el cuerpo vertebral, ¿sí? Y también vamos a encontrar la articulación costotransversa. La articulación costotransversa se da entre la apófisis transversa de las vértebras torácicas y la porción articular del tubérculo de la costilla, que ya lo vamos a ver. O sea que hasta ahí ya llevamos cuatro articulaciones. Otras articulaciones son estas articulaciones intercondrales, aquí está, que se dan entre los cartílagos de la 10ª a la 7ª costilla. ¿Listo? Entonces miren ustedes que tenemos 12 pares de costillas. Y esas costillas, aquí están, ¿sí? Ellas podemos decir que las primeras 7 se conocen como costovertebrales. ¿Por qué se conocen como costovertebrales? Porque son llamadas verdaderas. Se articulan de la primera a la 7ª, se articulan directamente con el esternón a través de su propio cartílago costal. O sea que de la primera a la 7ª, ¿cómo se llaman? Costovertebrales, o también llamadas verdaderas, costillas verdaderas. De la 8ª a la 10ª se le conocen como costillas falsas, o también llamadas espurias, ¿sí? ¿Por qué se le llaman falsas? Porque no se articulan, mire, o también se le llaman
vértebro-condrales, porque para poder no se articulan de manera directa con quién, con el esternón, sino que lo hacen a través de los cartílagos, del cartílago de quién, de la séptima costilla. ¿Listo? Y las últimas dos costillas se conocen como costillas libres o también llamadas flotantes. No es que floten, sino que ellas se entremezclan en la pared anterolateral del abdomen. Eso lo vamos a ver, si Dios mediante, dentro de 8 días que ya empezamos abdomen, si hoy terminamos tórax. ¿Listo? Bueno, entonces si usted ve estos cartílagos y estas articulaciones con las articulaciones intercondrales, ¿cierto? Si usted ve, ellas forman el reborde, ¿qué? ¿Cómo se le llama a este reborde? Al reborde costal, mírenlo, ahí está. Y ese reborde costal forma un ángulo que se llama el ángulo subcostal, o también llamado ángulo infraesternal. Muy bien, espero muy interesante. ¿Listo? Bueno, listo, seguimos. Entonces aquí tenemos las articulaciones esternocostales, las costillas, mírenlas, ahí están. Los cartílagos costales reforzados por estos ligamentos que se llaman los ligamentos esternocostales anteriores, veanlos, ahí están, que están reforzando esas articulaciones de tipo sinuoso. Tenemos las costillas, y las costillas también las vamos a clasificar como las vértebras en típicas y atípicas. Y las costillas hay verdaderas, espurias y flotantes o libres. ¿Listo? Y vamos a clasificar estas costillas como costillas típicas. Una costilla típica tiene una cabeza bien definida. Mírenla esta. Esa cabeza bien definida tiene una cresta. ¿Sí la ve aquí? Ahí está. Esa cresta se une con el disco intervertebral, ¿sí? Y a través de un ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla se une al disco intervertebral. Tenemos aquí en la cabeza dos carillas, dos caras articulares, ¿sí? Para el cuerpo vertebral. Es decir, una costilla típica se articula con ¿cuántos cuerpos vertebrales? Dos. ¿Listo? Es decir, póngame cuidado. Si esta es la costilla sexta, ¿cierto? Su cara articular inferior debe articularse con la vértebra correspondiente a esta denominación. ¿Cuál sería? La sexta. ¿Y esta carilla? Con la quinta. ¿Listo? La cara articular inferior para la vértebra de su misma denominación. Es decir, si es la sexta costilla, debe articularse con la vértebra, o sea, con T6. ¿Está claro eso? Con esta cara articular inferior. Y esta con la vértebra inmediatamente superior, que sería C5. ¿Qué más tiene una costilla típica? Tiene un cuello bien definido. Y ese cuello bien definido presenta aquí una cresta, miren, que permite la inserción del ligamento costotransverso lateral, del cual vamos a hablar ahorita. Tiene un tubérculo, mire, un tubérculo con una porción articular, ¿veala?, que es la que se articula con la apófisis transversa de las vértebras torácicas, y una porción no articular que también permite la inserción del ligamento costotransverso superior. ¿Listo? Ok. Y tiene un cuerpo, mírenlo, aquí está. Como este es el cuerpo de la costilla, ¿cierto? Son curvas las costillas, ellas son curvas, y mire que en su cuerpo presentan aquí un ángulo, ¿sí? Un ángulo, y en la cara interna del cuerpo vamos a encontrar un surco costal. ¿Sí lo ve acá? En la cara interna, en la parte inferior, vamos a encontrar el surco costal. ¿Listo? Y ese surco costal, aquí, este surco, su función es la de proteger el paquete BAM, la vena, la arteria y el nervio intercostal. Se apoyan aquí, miren, en el surco costal. ¿De quién? De la costilla. ¿Listo? En su extremo anterior, en este extremo anterior, vamos a encontrar
una cavidad en forma de copa que prácticamente permite la articulación costo-contrario, es decir, con el cartílago correspondiente. ¿Ese paquete de vasos se junta en la primera? No, ya le voy a decir por qué. Listo, pero nadie me adelanta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene una vértebra típica? Perdón, una costilla típica. Una cabeza con su cresta y sus dos caras articulares, el cuello, la cresta, el tubérculo, ¿sí? Y un cuerpo con un ángulo bien definido y un surco. ¿Listo? ¿Cuáles son las vértebras típicas? Las vértebras típicas son de la tercera a la novena. Muy bien. De la tercera a la novena. Costillas. De la tercera a la novena. Listo. Ok. Miren que en esta diapositiva estamos mostrando aquí la articulación, ¿cómo es que se llama? Entre la cabeza y los dos cuerpos vertebrales. Costo vertebral. Muy bien. Y miren que si esta es T6, esta sería su vértebra correspondiente, T6. ¿Listo? Si esta es la costilla sexta, esta sería T6. Y esta, T5. Y eso lo convierte ya en una vértebra típica. Miren que esa articulación costo-vertebral está reforzada en su parte externa por este ligamento que se llama el ligamento radiado de la costilla. ¿Listo? Rodeando la cabeza de la costilla e insertándose en los cuerpos vertebrales de las vértebras adyacentes. ¿Listo? Ahora, si yo quito este ligamento, me voy a encontrar con un pequeño ligamento que une la cresta, ¿con quién? Con el disco intervertebral. ¿Listo? Y miren, lateralmente voy a encontrar otra articulación, vean aquí está, la articulación costotransversa, que se da entre la apófisis transversa de las vértebras torácicas y la porción articular de ¿quién? El tubérculo de la costilla. ¿Listo? Aquí encontramos el ligamento costotransverso lateral, mírenlo, ahí está, va desde el tubérculo de la costilla, la porción no articular, hasta la apófisis transversa, específicamente hasta el extremo de esa apófisis transversa. Y tenemos otro ligamento costotransverso, que es el ligamento costotransverso superior. Ese ligamento costotransverso superior va desde la cresta del cuello de la costilla hasta la apófisis transversa de la vértebra inmediatamente superior. Y este ligamento costotransverso superior tiene dos componentes, uno anterior y uno posterior, siendo el anterior el más robusto de este ligamento, que se llama el ligamento costotransverso superior. Tiene dos componentes, anterior y posterior. ¿Cuál es el más robusto? El componente anterior. ¿Listo? Podemos observar aquí también los ligamentos intertransversos. Miren que va de la apófisis transversa a la apófisis transversa inmediatamente inferior. Listo. Tenemos las costillas que atípicas. La primera y la segunda son atípicas, más la primera. ¿Por qué? Porque es más corta, mucho más ancha, ¿cierto? Un cuello alargado. Miren que esta costilla se articula uno a uno, es decir, se articula ¿con quién? ¿Con quién se articula? Con T1, solamente con T1, mientras que las costillas típicas se articulan uno a dos. Ok, muy bien. Esta se articula uno a uno. ¿Listo? Mire, esta es una vista superior tanto de la primera costilla como de la segunda costilla. ¿Qué podemos observar allí? Que aquí en su cabeza, ¿qué hace falta? Hace falta la cresta y hace falta, ¿qué más? Las dos carillas articulares. ¿Listo? Tiene aquí un tubérculo, mírelo, y presenta en su cara superior, unos surcos, mírenlo, aquí están, que son los surcos para los vasos subclavios. El anterior es para la vena y el posterior es para la arteria subclavia. Y en medio de estos dos vasos se encuentra la inserción para el músculo escaleno anterior. Y esta sería la inserción para el músculo escaleno medio. ¿Listo? Entonces miren que
en este surco donde está la arteria, por aquí, por este espacio está pasando la arteria y por encima y por detrás está el plexo braquial, que ya lo vimos. ¿Listo? Miren acá, también lo que está en rojo también corresponde al origen de ese músculo axiopendicular anterior robusto que se ubica acá en la pared, en la pared lateral de la rea costal, que es el músculo serrato anterior o serrato mayor o músculo del porciano. Entonces mire que tanto la primera costilla como la segunda costilla son atípicas, ¿sí? Miren acá también, esta es un poco más alargada, pero también sigue siendo atípica, no presenta cresta, ¿sí? Y presenta aquí una característica importante, y es que presenta una tuberosidad en el borde, en su borde lateral, que corresponde a la tuberosidad donde se origina el músculo. Decimosegunda costilla también son atípicas, no presentan cuello, ni tubérculo, no presentan cuello ni tubérculo. Buenas tardes. No presentan cuello ni tubérculo y tampoco se articulan con las vértebras inmediatamente superiores. ¿Listo? Bueno. Mírenlas, ahí están todas las atípicas. Bueno, excepto esta sí es típica. ¿Correspondería a cuál? No se vaya a confundir, por favor, lea la diapositiva. ¿Sí? Estas dos son atípicas y aquí estaría, faltaría ¿cuál? La décima. Primera, segunda, la décima, faltaría la décima. Miren que no tiene cuello ni tubérculo. Costilla típica, el esternón, mírenlo, tiene forma de espada, ¿sí? Las escotaduras costales, ahí están, para los cartílagos costales del primero hasta el séptimo. Aquí tenemos el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es esta elevación que se encuentra más o menos 5 centímetros por debajo de la escotadura yugular. Usted palpa acá y desciende y va a encontrar una elevación. Esa elevación corresponde al ángulo esternal o también llamado ángulo de Lewis. Es una referencia anatómica para que usted de medicina y enfermería se puede ubicar en urgencias, en los servicios cuando lleguen heridas cortopunzantes o por arma de fuego o contusiones. ¿Por qué? Porque si usted ve el ángulo de Lewis, si usted se ubica en el ángulo de Lewis, lateralmente va a encontrar ¿a quién? A los segundos pares de cartílagos costales. Por encima de estos segundos pares de cartílagos costales vamos a encontrar ¿a quién? El primer espacio intercostal. Y de ahí hacia abajo usted va a empezar a contar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y decimoprimero. ¿Sí? Solamente tenemos 11 espacios intercostales. No hay un decimosegundo espacio intercostal. ¿Por qué? Porque pues no hay una costilla por debajo de la decimosegunda. ¿Está claro eso? ¿Cuántos espacios hay? 11. ¿Listo? Y lo mismo también hay 11 pares de músculos intercostales, externo, interno e íntimo. ¿Listo? Bueno, entonces esta referencia le va a poder ubicarse a usted rápidamente, poder ubicar un orificio de entrada o de salida en la reja costal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, miren que esa reja osteocartilaginosa tiene un orificio torácico superior, ¿cierto? Orificio torácico superior, los clínicos prefieren llamarlo orificio de entrada y al orificio torácico inferior le llaman de salida, pero es lo mismo, orificio torácico superior. ¿Listo? ¿Con quién se relaciona este orificio torácico superior o quién lo está delimitando? En la parte posterior, el cuerpo vertebral de T1, lateralmente ¿quién? El primer par de costillas y anteriormente el manubrio del esternón. Vamos a ver, cuidado. En sentido antero-posterior mide aproximadamente unos 8 centímetros, en sentido transverso unos 11 centímetros.
¿sí? Es relativamente angosto el orificio torácico superior en relación con el orificio torácico inferior, que está ocupado por el músculo diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, ¿cierto? Específicamente de la inspiración, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las relaciones de este orificio torácico superior? ¿Con quién se está relacionando? Con estos vasos, miren, que se originan en la raíz del cuello, ¿cierto? En la raíz del cuello, y que provienen ¿desde dónde? Desde el tórax. Específicamente, en este lado estaríamos hablando, este vaso y este vaso de aquí estarían originándose del tronco arterial brachiocefálico, porque este es el lado derecho, ¿sí? Y estas son las venas, esta es la vena que viene del miembro superior. Miren aquí los músculos que se consideran como accesorios de la respiración, el músculo escaleno medio, escaleno anterior y el escaleno posterior, que fijan prácticamente las costillas a la columna vertebral. ¿Listo? Y también encontramos allí al plexo braquial, que allí muy cerca, o relaciones con este orificio torácico superior. Por ese orificio torácico superior pasan estructuras que vienen de la cabeza, atraviesan el cuello y descienden ¿hasta dónde? Hasta la cavidad torácica, y también pasan hasta la cavidad abdominal, como el nervio vago. ¿Listo? Tenemos que por aquí entra también la tráquea, va hasta los pulmones, ¿sí? Entra también el esófago, prácticamente atraviesa la cavidad torácica y atraviesa el músculo diafragma hasta llegar a la cavidad abdominal. ¿Listo? Son varias estructuras que pasan a través del orificio torácico superior. Bueno, en esta vista es una vista donde podemos encontrar unas líneas para que nos vamos ubicando en la pared torácica, ¿sí? Esas líneas se llaman las líneas axilares. Esta es la línea axilar anterior, esta es la línea axilar media y esta es la línea axilar posterior. La línea axilar anterior es una línea vertical que sigue el trayecto del borde lateral de este músculo. ¿Cómo es que se llama este músculo? Pectoral mayor. O sea, el pliegue anterior de la axila prácticamente forma la línea axilar anterior. Ahora bien, hay otra línea que se origina desde el vértice de ¿quién? ¿Cómo se llama esta estructura? Desde el vértice de la axila y es paralela a la línea axilar anterior. Ahora, el pliegue posterior de la axila, o quien forma la pared posterior de la axila, este borde que estaría formado por ¿qué músculos? ¿Qué músculos forman la pared posterior de la axila? El dorsal ancho, ¿cuál otro? Y el músculo redondo mayor. ¿Listo? Ese pliegue formado entre esos dos músculos ayuda a formar esta línea que se llama la línea axilar posterior. Muy bien. Aquí tenemos el plano medio, que ya lo vimos, y los planos medioclaviculares. Esos planos medioclaviculares también los vamos a utilizar para describir la pared anterolateral del abdomen. Medioclaviculares, ¿por qué? Porque pasan a nivel, descienden verticalmente a través del tercio medio de cada clavícula. Las líneas escapulares, estas líneas escapulares siguen el borde medial de ¿quién? De la escápula, míralo, aquí está, de un lado y del otro, y este sería el plano medio. Listo. Antes de entrar en la musculatura propia de la pared torácica, ¿sí? Vamos a hablar de esta glándula. Vamos a ir desde la parte más externa a la parte más interna, ¿sí? Estas glándulas se llaman las mamas, ¿sí? Las glándulas mamarias. Hacen parte, son estructuras accesorias del sistema reproductor. ¿Del sistema reproductor qué? Femenino, ¿sí? Porque nosotros los hombres tenemos glándulas mamarias igual, pero las de nosotros son rudimentarias, no tienen ningún tipo de función, ¿sí? No tienen ningún tipo de función, son atróficas. Pero la glándula mamaria femenina, ¿sí? Es desarrollada, ¿sí?
inmediatamente entra en la pubertad. Ustedes saben que por el aumento de las hormonas femeninas, ¿sí?, empiezan a generarse caracteres femeninos, ¿sí?, como son el ensanchamiento de las caderas, aumento del tejido graso a nivel del pubis, también infiltrado glandular a nivel de las glándulas mamarias y también infiltrado de una matriz adiposa que prácticamente hace parte de esa glándula mamaria. ¿Listo? Entonces, miren, anatómicamente esta glándula, ¿sí?, tiene un lecho, ¿sí? Su lecho es esta parte, ¿sí? Prácticamente se entra en íntima relación con la fascia que recubre a este músculo. ¿Cómo es que se llama este músculo? Pectoral mayor. ¿Listo? El lecho de la glándula mamaria femenina se relaciona íntimamente con la fascia que recubre al músculo pectoral mayor. Dos tercios de ese lecho se apoyan sobre la fascia del músculo pectoral mayor y un tercio se apoya sobre la fascia que cubre este músculo. ¿Cómo se llama este músculo que está aquí? Miren, que acabamos de hablar ahora. El serrato anterior.